Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo en este espacio de oración, de adoración que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de la palabra de Dios. Hoy un día muy especial, una gran fiesta para la Iglesia. La fiesta de aquellos que hemos llamado las dos columnas de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Estos dos apóstoles que nos iniciaron en la fe, fueron el fundamento de nuestra fe cristiana. Dios entregó a la Iglesia las primicias de la obra de la salvación y lo hizo mediante el ministerio, el servicio de los apóstoles. Por esto es una fiesta importante, por esto es una solemnidad. Y es que justamente San Pedro y San Pablo no son unos santos como los demás. No son unos entre los apóstoles. Sí que son uno entre los hermanos, y el Señor los llama de entre los hombres. Y no tienen ningún mérito especial. Pedro era pescador, como muchos otros. Su hermano, su padre también eran pescadores. Pablo, que había perseguido la Iglesia, una persona que nosotros nunca hubiéramos elegido seguramente. Es la misión que el Señor les confía lo que hace que no sean unos santos como los demás. Esa misión de ser testigos de su resurrección. Esa misión de hacer que esta buena nueva llegue a todos los pueblos, a los confines de la tierra, justamente para reunir a todos los que respondan, los que elijan la palabra de Dios, sin perder su diversidad, y reunirnos en un solo pueblo para conducirnos por el camino de la salvación eterna. Ahora te invito a escuchar una lectura, la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Pedro, que es el jefe de la Iglesia, tiene que probar las cadenas en su propia carne para después poder proclamar el Evangelio como un pregón contra todo tipo de cadenas, contra todo aquello que pueda intentar impedir al hombre realizarse plenamente. Escucha lo que dice la palabra. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de ejecutarlo en público, pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado a ellos con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo:
date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, ponete la capa y sígueme. Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión, no la realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que da a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle el ángel se marchó. Pedro recapacitó y dijo, era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Pedro llenó con su palabra y su acción los capítulos anteriores del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora va a desaparecer casi por completo. Lo vamos a encontrar solamente en el capítulo 15, con motivo de la Asamblea de Jerusalén. En esta especie de despedida, San Lucas presenta a Pedro viviendo una experiencia de salvación. Una salvación que recuerda, por una parte, la salida de Egipto y por otra, la pasión y la resurrección de Jesús. Todo sucede justamente en los días de Pascua, de noche, con una intervención milagrosa del ángel del Señor, como en la primera Pascua, cuando el ángel puso fin a la opresión del pueblo y comenzó el éxodo, un éxodo hacia la libertad. Y como en la Pascua por excelencia, cuando Jesús pasa de la muerte a la vida, al mundo del Padre. Como jefe de la Iglesia, que es una comunidad de salvación, Pedro revive en sí mismo la experiencia de salvación del pueblo elegido, que es figura del pueblo auténtico de Dios. Y como continuador, como representante de Cristo, él entonces recorre personalmente el mismo camino del Maestro. Persecución, salvación, podríamos decir que son los dos polos del camino de la Iglesia. También nuestra existencia cristiana gira en torno a estos dos centros. Cristo, en su muerte y resurrección, es el que nos ha salvado radicalmente del pecado y de la muerte, pero no ha abolido la presencia de estas realidades en nuestra experiencia cotidiana. La Eucaristía, cuando hace presente la salvación de Cristo, nos comunica una liberación personal continua y al mismo tiempo crea y acrecienta la comunidad de salvación que es la Iglesia. Los choques que la Iglesia tuvo con el judaísmo oficial originaron dispersión y prepararon la persecución. El rey Herodes, que persigue a la Iglesia naciente, recuerda al abuelo que persiguió a Jesús recién nacido. Justamente para granjearse la amistad de los judíos, mata a Santiago, encarcela a Pedro. Y la liberación de Pedro, que hace el Señor, la tenemos que inscribir en toda una serie de intervenciones salvíficas con las que Dios libera a los suyos de la mano de los perseguidores. Porque Dios conduce la historia de la Iglesia, como condujo la historia de Israel. Y la historia en manos de Dios siempre es una historia de salvación.
ambiente de Pascua, de esa noche en que Dios hizo salir de Egipto al pueblo, la noche en que se levantó Jesús del sepulcro, la noche en que sale Pedro de la cárcel. La tradición judía situaba la liberación de los 3 jóvenes del horno justamente en la noche de Pascua. Y las palabras de Pedro después de ser liberado son un eco de la afirmación que se pone en boca de Nabucodonosor en Daniel 3:95. La noche de Pascua es el momento privilegiado para que Dios intervenga en favor de los suyos. Y es por esto que se le da un nuevo sentido a la asamblea cristiana que se reúne para pasar la noche en oración por Pedro, que está en la cárcel. No se trata solamente de interceder por Pedro, se trata de celebrar la vigilia pascual. La liberación de Pedro significa la liberación de la iglesia. Y las palabras del ángel parecen aludir a esa disponibilidad que requería la Pascua. Ponerse el cinturón, las sandalias, deprisa, porque es el paso del Señor. Pedro se preparaba a celebrar la Pascua cuando fue arrestado. Y tuvo que celebrar la Pascua de otra forma. Se ciñó la túnica, se calzó las sandalias, no tanto para celebrar la salida de Egipto, sino para celebrar la propia liberación. La liberación de la iglesia, del judaísmo, del legalismo, y poder consagrarse a la misión salvadora que se le está abriendo. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este canto de Manuel Bonilla titulado Cambió mi corazón. Jesús cambió mi corazón. Me preguntas por qué le canto a mi Salvador. Tú no comprendes lo que ha pasado, que ha transformado mi corazón. Tú me preguntas por qué le alabo, por qué le adoro y le doy mi amor. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Solo Él, Jesús me cambió. solo Él, Jesús me cambió. solo Él pudo cambiar mi corazón. Solo Él, Jesús me cambió. solo Él, Jesús me cambió. solo Él pudo cambiar mi corazón. Me preguntas con insistencia por qué yo lloro ante el altar. Tú no comprendes lo que yo siento, que me estremece y me hace llorar. Ahora en mi vida todo ha cambiado, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Solo Él me cambió, Él me cambió, solo Él me cambió, Él me cambió, solo Él pudo cambiar mi corazón.
Solo Él pudo cambiar mi corazón. Solo Él, Jesús me cambió. solo Él, solo Él pudo cambiar mi corazón. Solo Él, Jesús me cambió. solo Él, Jesús me cambió. solo Él pudo cambiar mi corazón. Solo Él, Jesús me cambió. solo Él, Jesús me cambió. solo Él pudo cambiar mi corazón. Te invito ahora a que hagas oración conmigo con el Salmo 33, repitiendo esta antífona. El ángel del Señor liberará a los que temen a Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El ángel del Señor librará a los que temen al Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor librará a los que temen al Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor librará a los que temen al Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El ángel del Señor librará a los que temen al Señor. Una primera lectura que podemos hacer de este salmo es con el pueblo de Israel. Cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Uno se puede preguntar, ¿de quién habla este salmo? ¿Qué categoría de personas es invitada a dar gracias? Y son justamente los pobres, los anahuín. Óiganlo y alégrense los hombres humildes, los desgraciados, los sencillos, los corazones que sufren. En este salmo son proclamados dichosos. En cambio, los ricos son tildados de desprovistos. Y una segunda lectura la podemos hacer con Jesús. Jesús que dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces podés comprender mejor cómo, en salmos como este, hasta qué punto Jesús estaba impregnado de la oración de su pueblo. Como María, acá podemos reconocer una especie de Magnificat del Antiguo Testamento. Esa acción de gracias, esa alabanza, que era el clima dominante del alma de Jesús. Una de sus oraciones es de una tonalidad muy parecida a este salmo. Padre, te doy gracias
porque revelaste estas cosas a los pobres y a los humildes, y las ocultaste a los sabios y prudentes. El evangelista San Juan cita expresamente este salmo cuando es hora de explicar que se atravesó el costado de Jesús en la cruz en lugar de romperle las piernas, como se hizo con los otros crucificados. Y dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le romperán ni uno solo de sus huesos. Y acá tenés justamente una de las paradojas. Jesús, el pobre por excelencia, que nos invita a escuchar su acción de gracias, porque el Padre vela por él. El Padre guarda cada uno de sus huesos. Fíjate que una vez más, la Biblia te invita a hacer una lectura más profunda de las cosas. La promesa de felicidad que llena este salmo no puede comprenderse en sentido literal, inmediato, materialista. Hay que pensar justamente en Jesús al escuchar el salmista que dice, como la cosa más natural, las pruebas llueven sobre el justo, pero cada vez el Señor lo libra y vigila sobre cada uno de sus huesos. Ni uno solo de ellos será roto. Tan solo la resurrección dará cumplimiento final a esta promesa. Y también podemos meditar este salmo tratando de aplicarlo a nuestro tiempo. Un desgraciado gritó, Dios lo escucha. Una corriente de opinión cada vez más fuerte se abre paso en las sociedades modernas. Se pide una mayor igualdad social en favor de los más pobres. Hay toda clase de leyes que tratan de ayudar a las clases menos favorecidas. Y esta corriente, aunque no sea lo suficientemente eficaz, es un signo de los tiempos. Los que en esta época no quieren escuchar el grito de los pobres, se colocan abiertamente fuera del plan de Dios. Y el Salmo dice, un pobre ha gritado y Dios lo escucha. Y por decir esto a uno lo acusan de hacer política. Y esto es ignorar totalmente la revelación religiosa de la Escritura. El que no está con los pobres, el que no está contra las injusticias, contra las desigualdades, no puede llamarse realmente un hombre religioso. Ante esta toma de posición global, no hay alternativa posible. Y caben opciones diferentes únicamente en los medios concretos. Esos medios concretos para realizar este fin en la selección de tal o cual política. Y tratándose de estas cuestiones sociales candentes, no hay que olvidar que el gran problema de nuestra época no se sitúa solamente dentro de los sistemas occidentales, sino en todas las sociedades industrializadas que han vencido el hambre, en los países del tercer mundo que gritan de hambre. Si relees el Salmo 33 en esta perspectiva, toma una fuerza extraordinaria. Es la oración en el corazón del mundo. Es una invitación a la acción para liberar, para salvar, para abolir el mal. ¿Cómo podríamos, sin hipocresía, decir, óiganlo y alégrense, hombres humildes, y al mismo tiempo no nos comprometemos de veras para que de alguna manera esto se haga realidad? Tantas promesas de felicidad. El que quiere ser feliz tiene que huir del mal, tiene que practicar el bien, adorar a Dios, buscar a Dios.
Muchos van a decir que esto es una ingenuidad. ¿Y si esto es verdad? Si los únicos felices son aquellos de quienes habla el Salmo, te invito a que hagas la experiencia. Te invito a que medites y celebres todo esto con este canto de Hurley Guerrero, titulado Él me levanta. Llena mi vida, que me sostiene cuando débil estoy, que me alienta en medio de la tormenta. En la oscuridad puedo ver su luz. Hay un poder que llena mi vida, que me sostiene cuando débil estoy, que me alienta en medio de la tormenta. En la oscuridad puedo ver su luz. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Ese poder viene del cielo, de día y de noche, me brinda su paz en la soledad. Sostendrá. Sí, Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Oh, Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. En ti, Jesús, puedo descansar. Él me levantará. Te invito ahora a que escuches esta lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 18.
Pablo, al final de su vida, está lleno de esperanzas, de optimismo, porque tiene conciencia de haber luchado el combate legítimo y de haber guardado las reglas de juego. La lucha que exige el Evangelio no es cualquier lucha, y además tiene unas reglas determinadas que hay que observar atentamente. Escucha lo que dice el apóstol. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, pues justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león, y el Señor seguirá liberándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto es tan claro que casi no necesita comentario. Por ser heraldo, apóstol y maestro del Evangelio, Pablo está en la cárcel de Roma. Lleva cadenas, dice, como un criminal. Ante el tribunal que lo juzgaba, nadie salió en su defensa. Sabedor de que su muerte es inminente, Pablo deja lo que podríamos llamar su último testamento, el testamento espiritual. Dice: estoy por derramar mi sangre. Pablo, que escribió tan poco de los sacrificios rituales, ahora nos habla de este sacrificio existencial de su vida y lo hace como si fuera una coronación de toda la actividad apostólica. Y nos da una imagen doble tomada del mundo pugilístico, de las carreras. Él ilustra esta entrega plena, total, en el anuncio del Evangelio, tomando esta imagen del deporte. Dice que participó en el combate noble de la fe, que corrió, pero no sin rumbo. Corrió teniendo ante la vista una meta, esa meta que ahora está a punto de alcanzar. Y como vencedor, no espera la liberación de la cárcel, espera la corona del triunfo eterno, esa corona que no se marchita. Nadie tiene que avergonzarse de que el apóstol, que el maestro, haya ido a parar a la cárcel, porque no es un criminal. No fue a parar a la cárcel por robar, sino que tiene que compartir los sufrimientos que el anuncio del Evangelio lleva consigo. Todos tienen que saber que el que se proponga vivir como un buen cristiano, tarde o temprano va a ser perseguido. Él habla de una libación. Es un rito sagrado en el que, después de probar un líquido, se derrama sobre el altar, sobre las víctimas o sobre la tierra. En los sacrificios judíos y paganos se practicaban libaciones de agua, de vino, de aceite. Y Pablo ahora dice que él entiende su muerte como un sacrificio de libación que ofrece a Dios, derramar su sangre, también como un retorno a la casa paterna. Y por eso Pablo acepta confiadamente su muerte, con serenidad. Él sabe que se vive y que se muere siempre para el Señor. Él es consciente de haber alcanzado la meta de su vida. Mira en retrospectiva la vida
y se alegra como el atleta que después de tanto sacrificio pudo vencer en la carrera. Él vivió con esfuerzo y consiguió mantener encendida, viva, la antorcha de la fe. En este momento de plenitud, mira hacia adelante también, y por eso espera la corona de manos del Señor. Dice, en aquel día, en el día de la manifestación del Señor, que ha de volver para juzgar a los hombres, recibirá la corona. Sin embargo, el esfuerzo y la victoria de Pablo, esta corona de justicia que le espera recibir, para él es una gracia sorprendente. Como si él temiera ser malentendido por los lectores, y para que no piensen que su caso es único, excepcional, Pablo justamente advierte que hay una corona para cada uno de todos los que viven en esperanza. Hay una corona para cada uno de los que salen al encuentro del Señor que viene. En última instancia, Pablo le da gloria al que la merece, al Señor, porque el triunfo de Pablo es el triunfo del Señor, porque la fuerza del Señor se manifiesta en medio de la debilidad y de los sufrimientos del que lo quiso servir. Te invito ahora a meditar en todo esto, escuchando este tema musical del grupo Palabra Miel, titulado Dependo de mi Cristo. Porque tu amor ha sido en nosotros, porque tu palabra, Señor, ha sido puesta en nuestros corazones, y tu presencia, Señor, se ha dejado sentir en nuestras vidas. Gracias te damos por todo tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Yo dependo de mi Cristo, dependo de su amor. Cristo, dame la fuerza de tu espíritu y amor. Ilumina mi camino, ilumínalo, Señor, que tu palabra guíe cada paso que yo doy. Yo dependo de mi Cristo, dependo de su amor. Cristo, dame la fuerza de tu espíritu y amor. Ilumina mi camino, ilumínalo, Señor, que tu palabra guíe cada paso que yo doy.
espíritu y amor. Ilumina mi camino. Ilumínanos, Señor. Que tu palabra guíe cada paso que yo doy. Ilumina mi camino. Ilumínanos, Señor. Que tu palabra guíe cada paso que yo doy. Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19, que dice así. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Saliendo de Betsaida y remontando el valle del Jordán, Jesús se retira con los 12 a la región de Cesarea de Filipo, al pie del monte Hermón. El Maestro quiere disponer de tiempo y de un lugar tranquilo para iniciar a sus discípulos en el misterio de su persona. Y para introducir el tema, Jesús comienza preguntando qué han oído ellos sobre su persona, sobre su misión de parte de la gente. Y cada uno de los discípulos dice lo que escuchó. Y según sus respuestas, hay que pensar que la gente se había formado un concepto ciertamente elevado de Jesús, pero no había reconocido en su persona al Mesías prometido. Al parecer, porque no veía a nadie que su comportamiento se ajustase a los prejuicios mesiánicos populares de la época. Jesús no hace ningún comentario, Jesús no valora la encuesta sobre la opinión de la gente, porque lo que realmente le importa en este momento es conocer hasta dónde sus propios discípulos lo comprenden. ¿Qué es lo que ellos piensan de él? Todos respondieron a la primera pregunta según lo que escucharon de la gente. Pero a la segunda responde únicamente Pedro, según lo que le fue revelado por el Padre. Nadie puede penetrar en el misterio de la persona de Jesús sin la ayuda del Padre Eterno. Algunos comentarios ponen en duda que la confesión de Pedro sobre la divinidad de Jesús fuera ya tan explícita en esta ocasión. Pero tenemos que advertir que Mateo ordinariamente sigue el esquema
del Evangelio según Marcos, y que Marcos, en el lugar paralelo, no menciona las palabras Hijo de Dios vivo. Tampoco las menciona Lucas. Es muy posible que Mateo anticipe acá lo que solamente va a ser un hecho después de la experiencia pascual de la resurrección, o sea, la fe en la divinidad de Jesús y el reconocimiento de que Él es el Señor. Pero no es lo importante en este momento. Que el conocimiento que Pedro tenía de Jesús no superara con mucho a la opinión de la gente en aquella oportunidad parece probable si tenemos en cuenta justamente su comportamiento en la escena inmediata, lo que sigue. Pedro va a confesar entonces que Jesús es el Mesías. Pero la idea que tenía de Mesías, sin ninguna duda, está viciada. Está viciada por todos los prejuicios de sus paisanos galileos. Esa bienaventuranza solemne que pronuncia Jesús en favor de Pedro enlaza con la confesión de Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Y estas palabras de Jesús, la promesa del primado que le hace seguidamente, se encuentran solamente en el texto de Mateo. Por este motivo, parece que se deben situar en un momento posterior a la resurrección. En general, Mateo se interesa más por una ordenación temática que cronológica. Jesús conoce la misión que le va a encomendar a Simón y por eso también le da un nombre apropiado. Se va a llamar Pedro, o sea, roca. En el Antiguo Testamento a Yahvé se lo llama roca y también a Abraham. Yahvé es roca por su fidelidad, porque no le falla al creyente que fundamenta su vida en él. En cambio, Abraham y Pedro solamente pueden ser roca por su fe, por su confianza en Dios. Jesús va a elegir a Pedro como fundamento de su iglesia. Quiere construir algo nuevo desde el fundamento. Y la iglesia que Jesús funda no es un apaño del viejo Israel. Esta iglesia que Jesús está edificando es suya, no es de Pedro, no es de sus sucesores. Por eso se habla de las puertas del infierno, del poder del infierno, que para los judíos es el poder de la muerte. Esa muerte que retiene a los difuntos sin vida, es el poder de la destrucción. Jesús promete que su iglesia va a sobrevivir, no obstante las fuerzas de destrucción y de muerte que vayan contra ella. Poseer las llaves, en sentido bíblico, significa tener autoridad suprema en la casa, y en este caso, dentro de la iglesia. Y atar y desatar se refiere a la potestad de interpretar auténticamente una ley o una doctrina, pero sobre todo a la de expulsar y admitir en la comunidad de la iglesia. Todo ese poder tiene que ejercerse con un espíritu de servicio. Tiene que ejercerse sin olvidar que la iglesia es de Cristo, no de Pedro, y que el fundamento de cualquier fundamento, en definitiva, es el Señor. Te invito a que medites en todo esto, escuchando este tema musical titulado Busco tu rostro.
este